Cordial saludo, estimado tutor Celso Javier Rodríguez del curso de Computación Gráfica de la UNAD. Mi nombre es Luis Alberto Rincón y pertenezco al CEAD del Eje Cafetero, específicamente al grupo 22, y en este video pretendo dar explicación de la actividad de la unidad 3, paso 4. Entonces inicio pues aquí mostrando el NetBeans en el cual se creó el código para las animaciones de los objetos 3D. Antes de iniciar, pues quiero comentar que no encontré las frutas inicialmente seleccionadas en el formato .bj. Me hubiera gustado que la primera fase se hubiera tratado de que nosotros mismos creáramos estas frutas 3D en algún software, así hubiera sido gratuito. Esto nos hubiera ahorrado mucho tiempo para esta fase, además hubiéramos pues aprendido algo de diseño 3D, porque la verdad muchos compañeros tuvimos muchos inconvenientes con la adquisición de las frutas en el formato .bj, y no solo pues por los inconvenientes, sino pues que también sería muy bueno aprender algo de diseño 3D, y nos hubiera ahorrado mucho tiempo para esta fase haber tenido ya las frutas listas. Entonces, para dar solución a esta actividad, se creó el proyecto llamado Gráfica en el NetBeans con 3 clases, una clase para cada animación, escalado, rotación y traslado. Se importaron las respectivas librerías sugeridas y compartidas por el tutor para todo lo que es la animación 3D. Entonces, empiezo pues explicando, se importan las librerías que permiten el funcionamiento de las animaciones en 3D. Se crea una clase pública en la cual se genera el cambio de tamaño. Se crean las variables que permiten la creación de los objetos 3D con sus transformaciones. Dentro de esta clase se va a contener los métodos y las instrucciones para la realización de las animaciones de los objetos importados. Se crea el universo simple, se crea el canvas y un transform group. Se crea el método público que contiene las variables para crear el escenario, donde interactuarán los objetos. Se crea esta instrucción que permite crear la escena. Se crea el método que permite crear la escena estableciendo la textura, los objetos que interactuarán y el fondo. Se crean los métodos haciendo uso de las librerías importadas. Este es el método para la navegación, el método para la plataforma. Este método es para la textura. Este método es para el fondo. Entonces, con este método se llama el objeto con sus transformaciones para que quede dentro de la escena. Aquí, como podemos ver, se llama la URL donde va a estar contenido la imagen para el fondo de la animación. Estas son las variables para diseñar la escena. Este método permite establecer y crear los objetos que aparecerán en escena, además de las transformaciones que estos tendrán. Se establecen las variables que permiten realizar la transformación a los objetos. Se crea para cada objeto o fruta una variable independiente, porque pues yo en mi código, en este trabajo, yo ingresé 2 frutas para cada animación. Esta variable es de tipo transform group, esta variable es de tipo transform 3D. Se establecen las coordenadas del objeto en su posición inicial. Luego se establecen las propiedades de escalado y rotación inicial que tendrá. Estas son las coordenadas de posición inicial del objeto y estas son las coordenadas e instrucciones para que realice la rotación. Se define el tamaño del objeto en esta instrucción. Se realiza lo mismo para la segunda fruta. Se llaman los objetos desde la ruta en la que se encuentran. Entonces en esta URL se encuentra el objeto 3D y en esta URL se encuentra el objeto 3D, el otro objeto 3D, el segundo. Este es el método llamado alfa, que ayuda a indicar las coordenadas que tiene la transformación del escalado. Se implementa para las 2 frutas o pues para los 2 objetos.
Se establece la transformación que desea realizar el objeto con sus características. Para este caso se realiza un escalado desde las coordenadas 1.0f hasta 2.0f. Se crea el método de espera que permite inicializar la transformación. Se añade la transformación al escenario antes creado. Este método permite cargar el objeto. Estas son las coordenadas que permiten asignar el tamaño del objeto. Se crea un nuevo objeto que va a cargar al objeto llamado con la URL. Permite que el objeto cargue si tiene la URL correcta. Si la URL no es correcta, entonces genera un mensaje de error. Con estas instrucciones se agrega el objeto a la escena. Se crea este método para generar los efectos de luz en el escenario o en la animación. Listo, entonces vamos a probar aquí la animación del escalado. Como podemos ver, se implementó un melón, pues fue una de las frutas que me funcionó. Y aquí podemos ver que cambia y aumenta su tamaño. Listo, para el efecto de la rotación o para la acción de la rotación se implementa pues básicamente el mismo código, se importan las librerías, se crea la clase, el método que tiene que ver con la rotación que va a contener pues las funciones y los objetos necesarios. Lo único que cambia aquí es que dice, se modifica el método de escalado por el de rotación para que el objeto pueda realizar esta acción. Entonces aquí podemos ver que ya no es el método que se llama Scale Interpolator, sino que se llama Rotation Interpolator. Entonces ya con este método sabemos, pues se le indica el código al programa que se va a tratar es de una rotación. Entonces probamos aquí la rotación. En este caso, pues yo encontré una mandarina. Entonces ingresé las dos mandarinas, cada una pues con una rotacioncita diferente, con el fin pues de hacer la práctica. Listo. Aunque creo que no, la mandarina no fue una de las que yo escogí, pero no encontré otra. Esta fue una de las pocas que me funcionó. Listo. Y para el traslado, pues que tiene que ver con el movimiento del objeto de un punto a otro dentro del escenario, entonces la misma. Se importan las librerías, se crea la clase pues ya denominada traslado, se crea el universo simple, el canvas, se crea un método denominado traslado en el cual se van a contener pues las instrucciones y los otros métodos para la realización de la animación. En esta clase ya se cambia el nombre nuevamente de la acción que queremos que haga. Ya no es rotación ni escalado, sino que ya es Position Interpolator. Entonces, este método pues hace que la fruta o el objeto 3D se mueva de un sitio a otro dentro del escenario. El código es básicamente el mismo, solo cambian al final estos métodos. Entonces vamos a probar aquí el traslado, la pera. La pera sí fue una de las frutas que yo escogí, pues encontré esta pera como punto OBJ que me funcionó. Listo, no siendo más, agradezco por su atención. Espero pues la comprensión en cuanto a que no se pudo encontrar todos los objetos 3D que se hayan seleccionado de la primera fase. Y sería muy bueno, pues repito, que futuramente, a futuro, eh, la primera fase se tratara de diseñar estas fruticas en 3D en algún software para uno tenerlas listas para esta fase. Cordial saludo, estimado tutor. Agradezco mucho por todo su seguimiento y su atención durante el curso. Hasta pronto.